¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper importante y que está en la actualidad, que es sobre la emergencia del volcán Cotopaxi, para lo cual he invitado al ingeniero Freddy Nieto. Freddy Nieto es director de gestión de riesgos del Distrito Metropolitano de Quito del municipio. Él tiene una gran trayectoria, es ingeniero en gestión de riesgos y tiene una maestría también justamente para reducir efectivamente este tipo de riesgos. Así que le doy la cordial bienvenida a Freddy. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Carlos. Qué gusto saludarte y bueno, muchísimas gracias del espacio para poder comunicar. Excelente, muchísimas gracias a ti. De hecho, tú tienes la información de primera línea, así que la información que nos vas a dar sé que estoy seguro que va a ser muy valiosa. Así que empecemos por ahí, mi querido Freddy. Coméntanos un poco cuál es la situación del volcán Cotopaxi en este momento. Vemos noticias, las empresas están trabajando ya en sus planes de emergencia. Ujú. Hemos definido ciertas áreas de riesgo, pero sin embargo existe todavía ciertas dudas, ¿no? De hecho, de qué es lo que está pasando actualmente con el volcán. Coméntanos, por favor. Bueno, es importante mencionar que el volcán es un volcán activo que tuvo su última erupción, digamos, de gran tamaño en 1877, la cual generó no solo caída de ceniza, sino también temas de lares primarios, tanto para la Tacunga como para el flanco norte, que en este caso es Quito. En este sentido, hubo un proceso que se reactivó en el 2015, el cual tuvo algunos procesos como el que llegó a su máxima expresión con una BI1, que es un índice de explosividad 1, en el cual hubo bastante caída de ceniza y que, bueno, básicamente quedó ahí. Sin embargo, en octubre del 2022 nuevamente comienza a dar indicios de incremento de la actividad. Para determinar que hay un incremento de la actividad, el Instituto Geofísico de la Política Nacional realiza y revisa algunos parámetros, ¿no? Temas de sismicidad, temas de deformación, temas de emisión de ceniza, incluso de medición de gases, y todos estos parámetros dan la certeza de que puede generarse una actividad. Al momento nos hemos encontrado, y como hemos visto en los últimos días y semanas, que ha habido un proceso en el cual hay columnas de vapor y de ceniza que está saliendo del volcán Cotopaxi. Este sentido, claro, evidentemente denotan que hay una actividad, pero sin embargo no se lo puede precisar exactamente o no se podría delimitar a qué nos estamos enfrentando en un mediano o largo plazo, ¿no? Debido a que cada proceso eruptivo propio tiene su propia característica y cada volcán tiene su propia característica, ¿no? En ese sentido, sí es importante mencionar lo que tú muy bien lo hacías hincapié, que es ir preparándonos para un proceso que pudiera generarse un incremento o que definitivamente pudiera esperarse. ¿Qué es lo que esperamos y qué es lo que estamos nosotros buscando como municipalidad? Bueno, prepararnos a través de las instituciones municipales, pero también que la comunidad, que las empresas, que la ciudadanía tenga presente este riesgo y pueda ir tomando decisiones. ¿Para qué? Para que, claro, informadamente pueda tomar las decisiones que corresponden. Por ejemplo, ¿qué se busca ahorita en este tema de alerta? Que las familias comiencen a diseñar sus planes familiares de emergencia. ¿Pero qué es este plan familiar de emergencia? Quiere decir qué voy a hacer en el caso de que se presente alguna complicación, algún proceso eruptivo de gran tamaño que pudieran generar lares por un lado o caída de ceniza en la ciudad de Quito, ¿no? Esto determina que nosotros tengamos pensado cuáles son los pasos que vamos a hacer, pero también entender qué van a hacer las empresas o cómo vamos a hacer en nuestros lugares de trabajo para poder sobrellevar esta actividad. Y bueno, eso es parte de lo que estamos al momento propiciando. Excelente, entonces has mencionado que hay una actividad, de hecho, del volcán Cotopaxi. Estamos en una alerta amarilla. Y bueno, lo que se trata ahora es de que la comunidad, a través de los planes de familiares que has mencionado, que son súper importantes, y te cuento que realmente en las de empresas, en el sector privado al menos, estamos trabajando en los planes de emergencia, pero nos estamos olvidando de los planes familiares. Si es que no existe un plan familiar,
básicamente sería imposible implementar un plan de emergencias, porque tú sabes, en una situación de esta índole, lo que primero va a preocupar a los trabajadores de su familia, ¿no? Entonces, Efectivamente. es importantísimo complementarlo. Súper importante esta información. Ahora, vámonos allá al escenario. Yo sé que existen varios tipos de erupción volcánica, y bueno, hay varios escenarios, ¿no? ¿Cuál podría ser el Ujú. peor escenario para la ciudad de Quito, específicamente en una erupción? Bueno, hablando de los peores escenarios, se está trabajando en dos, ¿no? El uno que es el tema de Lajares y por eso el mapa con el que estamos trabajando es un histórico como el que se presentó en 1877 y bajo ese conocimiento estamos trabajando para que ya se han determinado las zonas de posibles lahares y lo que se busca ahí es, uno, generar un proceso de preparación para las familias que pudieran estar en esta zona de susceptibilidad de lahares pero que sería el primer evento, ¿no? Y por el otro lado, la caída de ceniza, que es mucho más generalizada. Históricamente, y bueno, en los últimos procesos, recordarán, en el 2015 hubo caída de ceniza, pero no gran intensidad en la ciudad de Quito, salvo en las partes sur de Quito, en el sector sur de Quito, Amaguaña, Pinta, donde hubo presencia de ceniza. Sin embargo, también queremos prepararnos para este escenario en caso de que se den las condiciones y pueda llegar a Quito. Es muy difícil que se presenten las condiciones porque deben cumplir ciertos parámetros para que haya gran cantidad de ceniza, ¿no? Como por ejemplo la cantidad de material que sale del volcán, la altura a la que llega, los vientos que estén direccionados hacia la ciudad de Quito, sin embargo, no suelen ser los típicos que apunten al noroeste o al norte del volcán, pero también las condiciones climáticas, ¿no? Si hay presencia de lluvias, está despejado y todas esas condiciones que pudieran coadyuvar para que haya caída de ceniza. En resumen, los dos cosas o los dos eventos que pudieran presentarse, por un lado, es la caída de ceniza y por el otro, la generación de lahares primarios. Siempre recordar que esto se ocurre cuando hay una erupción peligrosa y de gran cantidad de material en el volcán Cotopaxi, ¿no? Esos podrían ser los escenarios para los que estamos trabajando. Perfecto. Se ha escuchado también mucho que posiblemente exista una afectación al agua potable. Uh -huh. No sé hasta qué punto esto puede ser cierto, sobre todo por el tema de la ceniza, ¿no? Y también quisiera que me indiques, en pocas palabras, cuáles serían las zonas de mayor riesgo ya específicamente que ustedes tienen detectado. Entiendo que tiene que ver muchísimo con los ríos, ¿no? El río San Pedro y el río Pita principalmente. Entonces, estamos en riesgo de una afectación de suministro de agua potable y cuáles serían las zonas o puntos específicos en la ciudad de mayor riesgo. Bueno, el tema de agua potable en realidad a partir del 2015 generó un proceso bastante fuerte en temas de gestión de riesgos y puedo mencionarle que LEMAPS es una de las empresas más fuertes que trabaja en esto. ¿Y qué quiere decir esto? Que ellos ya pensaron el plan A, el plan B y el plan C. Es decir, que las fuentes de captación principalmente de la mica que se verían afectadas e incluso por la caída de ceniza, pero también los lugares donde pudieran verse afectados por la presencia de la ARES, lo que se genera es un proceso de redundancia que se conoce. Y lo que el EMAPS nos ha comentado es que tiene un proceso bastante robustecido para no desabastecer a la ciudad de Quito de agua. Si bien es cierto, los caudales y la cantidad de agua se reducirán, pero no habrá desabastecimiento de agua, por lo menos en el distrito metropolitano de Quito, ya que se activarían otras fuentes de captación de agua, ¿no? O se duplicarían o se incrementarían la capacidad de trabajo de las otras plantas para suplir estas que pudieran verse afectadas. Eso como primer detalle. Que sí está la tarea y qué es lo que estamos trabajando como instituciones, a pesar de que tenemos este proceso robusto, lo que buscamos es generar un proceso
de alternativas que nos permitan garantizar también la dotación de agua. En este sentido, lo que buscamos es que se pueda generar y más bien socializar con la población todo este proceso que se lleva. Eso básicamente con el tema de agua. Recuérdame la otra pregunta, tal vez. Y la segunda pregunta era los puntos específicos que podríamos llegar a tener que son más preocupantes o de mayor riesgo en la ciudad. Bueno, sí, es importante mencionar que tenemos dos sectores, el sector del Valle de los Chillos y el sector de Tumbaco. Por densidad poblacional y cantidad de personas que habitan, se encuentra básicamente en el sector del Valle de los Chillos. En el Valle de los Chillos tenemos básicamente 7 parroquias entre Valle de los Chillos y Tumbaco, llegando a una población aproximada de 19.000 personas que están en este lugar y que podrían verse potencialmente afectados. Excelente. Vamos avanzando un poco más y bueno, vamos ya un poco terminando. El sector productivo, sabemos que existen varios negocios o industrias en la parte de Machachi o en la parte que limita con el cantón, inclusive en el cantón Rumiñahui. Y estas grandes industrias que de pronto están más cercanas y en general, ¿no es cierto?, a todo el sector productivo de la ciudad, ¿cuáles serían las recomendaciones puntuales que tenemos que conocer? Porque en el momento que si algo se llega a dar y cambiamos de alerta, tenemos que tener claro cuáles son los 3 puntos al menos principales para protegernos, ya sea como si estamos en el trabajo o ya sea si estamos con la familia o de pronto puede pasar una situación muy específica que se inicia el proceso eruptivo inclusive en horas de la madrugada inclusive. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para salvaguardar nuestra integridad y nuestra vida en este caso, ¿no? Bueno, es importante uno, el tema productivo, no solo del agrícola, sino también de los sectores comerciales que se está pensando y es por eso que nos hemos reunido con la Cámara de Comercio de Quito, que aglutina varias empresas, ¿no? Como la Asociación de Bancos, la Asociación de Aseguradoras, de Productividad, de Exportadores, de Industriales incluso. Y lo que buscamos un poco es a través de estas estructuras ya establecidas, que si bien es cierto, no llegan a conformar el 100% de la cadena productiva, pero sí nos ayudan a llegar a la mayor cantidad de actores principales. Lo que estamos buscando es dos cosas. Uno, que dimensionemos el posible impacto que podamos tener, pero lo segundo también es que se generen estos mecanismos propios para generar la continuidad de negocio. Es decir, no nos sirve de nada que el sector productivo aquí en Quito, o perdón, que el sector comercial esté activo si no les llegan productos desde las otras provincias, ¿no? O no nos sirve de nada que la producción que se genere aquí no lo puedan sacar para producir en otras provincias o incluso aquí mismo. Y es por eso que hemos buscado, nos hemos acercado a estas industrias para poder generar los planes de continuidad en base a escenarios potencialmente reales, ¿no? Les hemos comentado que por la producción de la Ares primarios, de acuerdo a lo que está establecido en 1877, muy posiblemente tendremos afectación en la comunicación de las vías. Y básicamente Quito quedaría incomunicado a través de vías tanto del occidente como el oriente en el sector específico del río San Pedro. Es decir, que nosotros podríamos llegar, bajar por la autopista Rumiñahui, pero no podríamos pasar hacia el otro lado, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta ya, y ya están trabajando con ese escenario las cámaras como tal. La segunda cosa que también lo habíamos visto son los ejes principales, como por ejemplo el tema del aeropuerto. El aeropuerto muy probablemente solo tendríamos, en el caso de lo que estamos analizando, tendríamos una sola vía de acceso, que sería la ruta Viva. Y por lo tanto, claro, sería una ruta en la que va a estar bastante abarrotada porque todo el mundo va a querer cruzar por ahí, va a querer comunicarse en caso de que quede funcional. En caso de que no quede funcional, se está buscando alternativas como para llegar con la producción a través de estas vías, pero que también el aeropuerto pueda generar su proceso de reactivación lo más
pronto posible. ¿Por qué se afectaría el aeropuerto? Básicamente por caída de ceniza, y como los motores de los aviones son bastante sensibles, no operarían mientras hay caída de ceniza, y por lo tanto, claro, esta vía aérea se complicaría. ¿Cuáles son las medidas que nosotros estamos promoviendo y que queremos que la gente lo tenga bastante claro, ¿no? El primero es que ante la caída de ceniza, eh, son dos procesos, ¿no? Uno es la caída de ceniza, es cuando salimos y vemos como que está lloviendo, pero es ceniza que cae. Eso es caída de ceniza. Lo que ha pasado en estos últimos eventos ha sido presencia de partículas de ceniza en las cuales nosotros salimos al exterior de nuestros domicilios, no vemos caída de ceniza, sin embargo, podemos evidenciar que hay partículas de ceniza que se han depositado en el carro, por ejemplo. Entonces, hay que distinguir esos dos procesos. Ante la caída de ceniza, lo que buscamos es protegernos vía aérea, todo lo que es respiratorio, y también la vía ocular, porque la ceniza es bastante abrasiva y también por su pH puede generar daño tanto en la piel como en la conjuntiva. Segundo, cubrirse la mayor cantidad de partes de la piel para que no haya contacto, para que no se genere dermatitis. Y bueno, eso es como que la medida principal ante la caída de ceniza. La segunda, Sí, sí, por continúa, favor. por favor. Sí, la segunda es la limpieza en seco. No, esto quiere decir que la limpieza de la caída debemos hacerlo barriendo con mecanismos mecánicos para que podamos recoger. ¿Por qué es importante no utilizar agua en esto? Aparte de que podría generar más peso a la ceniza, ¿no? Por ejemplo, un techo que está con una cantidad considerable de ceniza y botamos agua, puede ser que se limpie, pero más que nada podría también aumentar el peso del techo. Y los techos muchas veces, dependiendo del material, podrían presentar alguna deformidad o incluso colapsar en el caso de techos de Eternit, de teja o otros que son sensibles o que no están adecuadamente construidos. Pero más que nada, el tema de no utilizar agua es que es el líquido vital que todos vamos a utilizarlo. Entonces, si nosotros en una casa todos comenzamos a limpiar con agua para limpiar la ceniza, muy seguramente el abastecimiento de agua va a decrecer y la cantidad de agua que estamos consumiendo diariamente va a incrementar. Entonces, ¿cuál es el pedido principal? Que la gente pueda hacer la limpieza en seco para poder mantener y cuidar el mecanismo de agua, ¿no? Excelentes recomendaciones, y yo de hecho te cuento que lo que he hecho dentro de la gestión de prevención de riesgos es justamente dotarles de mascarillas y dotarles de gafas y darles estas Perfecto. recomendaciones, ¿no? Y trabajar con el plan familiar y obviamente también un plan de emergencias. Ahora, todo lo que hemos hablado, la verdad, estamos hablando de varios escenarios hipotéticos, ¿no? Así es. Afortunadamente no hemos tenido una erupción como tal del volcán Cotopaxi. Tuvimos en el 99, me parece, caída de ceniza por otro volcán, el Huahuapi Por el Pichincha. Pichincha. Ujú. Exactamente. Y ya, en cierta manera, los quiteños tenemos un poco de familiaridad, o los que nos acordamos, de hecho, de que cómo es este tema de la ceniza, ¿no? Sin embargo, entiendo que, bueno, hay la preocupación ahora por el tema del Cotopaxi, porque es un glacial, ¿no es cierto? Y obviamente son otras características y otro tipo de riesgos. Así que súper, súper interesante todo este contenido que nos acabas de compartir, mi querido Freddy. Para terminar, recomendaciones puntualitas, súper cortitas a todos los que nos están escuchando, prevencionistas, médicos, empresarios, entre otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el día de mañana que empezamos nuevamente a trabajar, que no podemos descuidar para el volcán Cotopaxi? Bueno, primero, sí, conocer qué está pasando con el volcán. Es importante nutrirnos la información de las fuentes oficiales. Y bueno, estamos como municipio con las puertas abiertas, igual para hacer procesos de sensibilización y más que nada de poder comentarles cómo está este proceso actualmente. Segundo, es el tema de que nuestro bien superior a proteger es la vida. Y esto quiere decir que debemos concientizar nosotros primero, pero segundo también eh, generar este proceso con la familia, con la empresa, de cuáles son las medidas que vamos a tomar mientras se va escalando este proceso eruptivo. Hay que tener en cuenta que el proceso eruptivo va a ir creciendo, pero también puede ir decreciendo, como nos pasó en el 2015. Llegamos a un punto, pero también decreciendo. Y esto es normal en un volcán como el que tenemos, y es por eso
que es importante estar actualizados en la información oficial que se presenta. Segundo, lo que más salva vidas es estar informados y la decisión propia de cada persona. ¿Qué queremos? Que cuando hay un proceso, en el caso de que se requiera una evacuación, poderlo hacer informadamente y ordenadamente, ¿no? ¿Qué estamos proponiendo? Que como municipio de Quito, que en alerta naranja o cuando lo decidan los entes técnicos científicos, poder hacer las evacuaciones, por ejemplo, de personas de la tercera edad, personas con discapacidad, a lugares seguros como viviendas de casas acogientes, viviendas de familiares, donde tranquilamente pueden pasar, pueden vivir. Lo segundo que también estamos promoviendo es que los procesos de evacuación sean organizados a través de los planes familiares. Es decir, si yo en mi primera instancia pongo que mis abuelitos van a salir y que yo me quedo un poquito más allá hasta donde me permita la situación por cuidar la casa, por ver los bienes, bueno, tener esa claridad de cuándo lo vamos a hacer. Y lo que es importante también conocer los sistemas de alerta temprana con los que contamos, que estamos en un proceso de mantenimiento, pero también nos hemos dado cuenta que tenemos que fortalecerlos en ciertos lugares como para que haya este proceso de evacuación. Es importante entender que podrían darse evacuaciones en las que por el nivel de incertidumbre, es decir, porque no tenemos la cantidad de información, no porque no hay un monitoreo, no porque los técnicos no sepan, sino porque es un proceso de erupción nueva del volcán, podrían darse evacuaciones en las que salimos y que ventajosamente no tenemos ningún tipo de pérdida y nos toca regresar. Y esa es una decisión y ese es un proceso de aprendizaje colectivo, no solo de las instituciones, sino también de la ciudadanía. Y eso hay que dejarlo claro, que preferimos pecar de precaucionistas, si cabe la palabra, de personas que precautelamos y que no pasó el evento, a que pase el evento y no tener el nivel de respuesta que corresponde. Es por eso que les invitamos a estar informados. A través de nuestras cuentas oficiales hemos sacado un video que es bastante explicativo del volcán Cotopaxi, de qué pasa, qué podría pasar, qué podría suceder y bueno, a lo que nos estamos enfrentando. No es posible poder identificar cuándo o de qué tamaño o en qué condiciones podría darse la erupción y es por eso que nos estamos preparando bajo el escenario que ya se generó en 1877 con la ARES. Muy bien. Mi querido Freddy, antes de despedirnos, va a haber un simulacro en el Distrito Metropolitano. Sí, lo hicimos ya el 27 de enero en Playa Chica y en el sector de San Gabriel, en la mañana y en la noche. ¿Qué buscábamos con esto? Primero pudimos desnudar algunas cosas, puntos por mejorar, ¿no? Por ejemplo, que las alarmas no eran sonoras para todos. El ritmo y el sonido ambiental también ya de la ciudad opacó bastante el sonido de la sirena. Segundo, que ratificamos que las escuelas no deben evacuar. ¿Por qué? Porque seguramente cuando hay un proceso de escalamiento en este proceso eruptivo, las escuelas ya estarán en la virtualidad. Entonces, un problema menos para la familia porque no tengo que salir corriendo a verle a mi hijo. Otra de las cosas que pudimos verificar es la actualización de las rutas de evacuación. Ha crecido exponencialmente la ciudad y lo que estamos haciendo es ahorita volviendo a identificar puntos de encuentro o lugares seguros posterior a una evacuación para que la gente pueda tomar las decisiones de salgo a este punto de encuentro, me retomo con mis familiares, con mis vecinos y decido qué voy a hacer. Si me voy a un lugar de acogida o me voy a un albergue de los que estamos preparando como municipio. Pero que sí es importante también poder trabajar primero conocer para poder llegar a un simulacro. No queremos hacer simulacros mientras la gente no esté sensibilizada, no tenga el tema claro, porque si no terminamos en que suena la sirena, evacuamos y hemos cumplido qué objetivo, si no entendíamos cuál era el proceso anterior. Entonces estamos actualizando toda esta información para llegar a hacer los simulacros con procesos de validación de las rutas de evacuación, pero también de los puntos de encuentro. Lo estaremos anunciando en las próximas semanas cuándo serán los siguientes simulacros, pero tienen que ir desencadenados por la sirena, escucha a la familia, sale a su punto de encuentro, validan la información y eso será el proceso constructivo colectivo que estamos trabajando. Muy bien, mi querido Freddy, excelente la información y realmente estar informados siempre de fuentes oficiales
participar también de esos simulacros, ¿no? Y un poquito no quedarnos solamente con esta información, sino también ser un poco curiosos, identificar cuáles son los puntos de encuentro, saber cuáles, si es que yo estoy cerca o estoy en una zona de alto riesgo, tener mi plan familiar, organizarnos como comunidad, sobre todo, y estar preparados. Así que eso sería todo, mi querido Freddy. Muchas gracias por esta valiosa información. A todos ustedes también por estar acá. Si les gusta este contenido, pueden suscribirse. Y nuevamente, pues, agradecerle al ingeniero Freddy Nieto por este valioso contenido. Freddy. Muchísimas gracias, amigo. Gracias al espacio y bueno, estamos atentos para poder compartir estas experiencias, poder compartir también estos conocimientos técnicos y estamos a las órdenes ante cualquier situación.